profundos conocimientos que tiene el territorio de las comunidades de todo orden, porque además de los consejos de comunidades negras, hay pueblos indígenas, hay realidades mestizas en este territorio, y todo este universo que ha sido tan golpeado por la guerra, sí que nos puede decir cosas importantes. Entonces, lo más importante aquí es escucharlos y escucharlas. Yo solamente quiero decirles que para el Programa Nacional de Educación para la Paz, que yo tengo el orgullo de dirigir, ha sido un gran logro y un gran orgullo haber construido esta alianza con la JEP, y que estos conversatorios han venido siendo muy abiertos, muy francos. Todos los jóvenes han tenido intervenciones muy interesantes, no han tenido ningún temor en manifestar sus preguntas, sus inquietudes, incluso sus comentarios críticos a lo que la justicia transicional representa. Y de eso se trata esto, porque sabemos que si la juventud dialoga sobre la paz, sobre el proceso de paz y su implementación, sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, vamos a ir construyendo un punto de vista dialogante sobre las circunstancias del conflicto y su superación. Y que solamente si los niños, niñas y jóvenes de Colombia se apropian de la construcción de paz, vamos a lograr superar esta guerra. Este país ha hecho muchas veces acuerdos de paz, pero no ha construido la paz precisamente porque no ha hecho apuestas profundas, por ejemplo, de transformación generacional. Entonces, es una enorme oportunidad, y queremos saludar a todas las personas que se han sumado a este conversatorio. Gracias a Elvis Córdoba, al secretario de Educación del municipio de Quibdó, y también a los demás rectores, rectoras, dirigentes, directivos docentes, autoridades educativas, líderes de los consejos comunitarios, líderes de organizaciones sociales, de la iglesia y demás que se han sumado a esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Oscar. Precisamente, bueno, Elvis Córdoba nos había pedido unos minutos para dar un saludo. Sí. Buenas tardes a todas. Un saludo especial para el Programa Nacional de Educación para la Paz, Educapaz. Saludo especial también a los docentes. La verdad que, como dicen los jóvenes, anotaron un hit con el doctor Cifuentes aquí, presidente de la JEP. El doctor Oscar Sánchez, un saludo cordial también. Ustedes siempre generando todas estas acciones, esta dinámica de paz para nuestro territorio, para el Chocó y el Pacífico colombiano. Saludo también a los docentes, directivos docentes que nos acompañan, a Esther Polo, muy buenas tardes, a los estudiantes del departamento del Chocó y del Cauca, a las dos especiales presentadoras que tienen hoy aquí, lo han hecho muy bien. Siempre me siento orgulloso cuando uno ve los menores cómo se desempeñan de esa manera tan importante, a las instituciones educativas de Quibdó. ¿Verdad que este evento, la Escuela Dialoga con la JEP Pacífico, es un evento muy importante para nuestros menores, para los estudiantes del departamento del Chocó, porque la verdad que nosotros hemos venido sufriendo de manera muy alta lo que tiene que ver con la violencia, con los escenarios de violencia que se produjeron acá en nuestro territorio, que todo el país conoce. Nuestras familias, gran parte de ellas han sido víctimas, nuestros campesinos e inclusive la gente de algunos territorios urbanos han sido víctimas, y nosotros tener aquí al doctor Eduardo que nos cuente acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz, algo tan importante para nuestro país, una excelente noticia que ha tenido nuestro territorio. La verdad que es muy interesante para el aprendizaje. Nosotros consideramos desde la Secretaría de Educación de Quibdó, consideramos la escuela como un escenario de paz. Y para eso, para nosotros es muy importante, y que estén nuestros docentes, directivos docentes también acompañando este espacio en donde se están cultivando semillas de paz con nuestros menores. Entonces, en ese sentido, agradecemos la invitación. Nosotros desde aquí, con nuestra compañera que ha venido liderando el proceso, la profesional Julie Rivas, vamos a estar muy encantados de que no solamente sea este evento, doctor Oscar, sino todos los que vienen programados. Ustedes han sido estratégico demasiado importante para nuestro territorio, y esperamos seguir aunando esfuerzos y apoyarnos a la paz en el país y en el territorio del Pacífico. Muchas gracias. Estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Elvis Córdoba. Bueno,
Antes de iniciar este diálogo con el doctor Cifuentes, quisiera darle la palabra a Emily Dayan Torres Casanova. Ella es una joven de la Plataforma de Juventudes del municipio de Huapi, Cauca, quien quiere darnos un comentario, una apreciación para antes de empezar este espacio. Emily, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Reciban un saludo de paz y fraternidad. Como ya lo refería la doctora, soy Emilia Dayan Torres Casanova, soy psicóloga en formación de la Universidad Cooperativa de Colombia del campus Popayán. Pertenezco a la Plataforma Municipal de Juventudes del municipio de Huapi, Cauca, y también a la Mesa Municipal de Incidencia que hace acompañamiento de Capaz. Quiero dar apertura con la siguiente frase de Dalai Lama, que dice que el mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de cada individuo. Mis perspectivas sobre la Jurisdicción Especial para la Paz son que esta desde muchas de sus funciones vela por los derechos humanos, principalmente por la vida y la dignidad de las personas, en el componente de justicia, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y la no repetición, con la finalidad de construir paz en los diferentes territorios. Ahora bien, quiero invitarlos a que no solo consideren importante la solución al conflicto armado desde la supresión de los grupos al margen de la ley, sino también desde el desarrollo personal, individual y colectivo de las personas, los cuales se forjan y se desenvuelven desde los hogares y las escuelas, ver qué está fallando dentro de estos sistemas y realizar un debido acompañamiento, a sabiendas de que hay muchos jóvenes a los que han raptado por no tener un aporte, es decir, por no tener el acompañamiento de los padres o de sus familiares y entre otras personas que pueden estar a cargo de ellos, a que estén un poquito más pendientes de sus procesos, sabiendo que el ser humano no se hace solo y mucho menos tendrá paz si su universo y su entorno no conspiran bajo. No sé si me escucharon. Me pareció que me había silenciado el micrófono. Te escuchamos. Ahora te escuchamos. Lo que dije no me lo alcanzaron a escuchar. Sí, la parte final, tal vez. La última parte. Ok, no sé si de pronto entonces vuelvo a decirlo o cierro ya. Si quieres, retoma esa última idea. Bueno, pues como les decía, pues mis perspectivas con la JEP pues son enormes y quería hacerles una invitación a que no simplemente vieran como la solución al conflicto armado desde la supresión de los grupos al margen de la ley, sino desde el acompañamiento de los diferentes sistemas que estamos las personas, por ejemplo, el desarrollo personal desde la familia, desde la parte educativa y desde la parte social, sabiendo que el ser humano no se hace solo y mucho menos tendrá paz si su universo y su entorno no conspiran bajo el mismo deseo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emily, por tus palabras, por tus reflexiones en este espacio muy importante para lo que viene. Es el diálogo inicial en el que te haremos dos grandes preguntas al magistrado Eduardo Cifuentes y luego pasaremos a las preguntas que han preparado las y los estudiantes de las distintas escuelas. Bueno, querido doctor Cifuentes, la primera pregunta para usted es ¿qué es la justicia transicional y por qué es importante para el país? Que usted nos cuente a grandes rasgos qué significa esto, le cuente a las comunidades educativas, recordando que estamos con escuelas del Pacífico, de qué se trata la JEP, ¿sí? De qué se trata y cuál es ese marco también de la justicia transicional, eso, cómo y en qué se relaciona con la gente y para qué es. Tiene el micrófono silenciado. Micrófono apagado, listo. Bueno, ¿qué es la JEP?
Vamos a pedirles a todos y todas que silenciemos los micrófonos, o creo que yo puedo hacerlo. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, le estamos escuchando. ¿Me están viendo? Bueno, ¿qué es la JEP? Esta pregunta es la pregunta de entrada. La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí tampoco, ya se dice algo más, Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz busca la verdad, la justicia, la repetición y la no repetición. ¿De qué? Busca justicia en relación con los crímenes que se cometieron antes del 1 de diciembre de 2016. Busca justicia porque en Colombia, como ustedes saben, se selló un acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Se quiso poner término a este conflicto, dejar atrás la violencia para abrir una nueva ruta hacia el futuro de no violencia en el país. Las FARC entregaron las armas, se sometieron a la justicia colombiana, y la justicia colombiana, que va a investigar, va a juzgar y va a sancionar los más graves delitos cometidos por las FARC antes del 1 de diciembre de 2016, que son atrocidades cometidas en el conflicto armado, es la Jurisdicción Especial para la Paz. También ese acuerdo de paz señala que le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz investigar y sancionar también las atrocidades que pudo cometer la fuerza pública que se enfrentó a las FARC antes del 1 de diciembre de 2016. Y también esta Jurisdicción Especial para la Paz busca la justicia por la vía de investigar, juzgar y sancionar a las personas, a los terceros, que también intervinieron en el conflicto y que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Los delitos cometidos en el conflicto fueron y han sido muy graves. La palabra que tal vez ustedes pueden conocer más a fondo y que nos abre la puerta o la ventana para ver qué hechos son los que investiga, juzga y sanciona la JEP, es la palabra atrocidades. Son las atrocidades que se cometieron en el conflicto. ¿Qué es dar justicia? Otorgar justicia es buscar la verdad. ¿Por qué se cometieron estos delitos? ¿Quiénes cometieron esos delitos? ¿Cuáles fueron los daños que estos delitos produjeron en las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? Y para poder sanar esa herida que se abrió en las familias colombianas, en la sociedad colombiana, necesitamos que los autores de esas atrocidades ante la JEP digan la verdad, reconozcan su responsabilidad y se obliguen a no volver a cometer esos mismos actos. Y también, para sanar las heridas, será necesario que las personas que han sido víctimas del conflicto y de estas atrocidades puedan también ellas reclamar justicia y puedan señalarle a esta jurisdicción y al país qué fue lo que les ocurrió, qué daños sufrieron. De esa manera, a través de esta justicia que es dialogada, que está presidida por el diálogo, por la reunión de los colombianos y de las colombianas que antes estaban enfrentados en un conflicto, lo que buscamos es verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la no repetición. Entonces, la JEP es eso, es una justicia que se ha creado como consecuencia del acuerdo de paz con el objeto de no olvidar el pasado, de exigir responsabilidad a los autores de los más graves crímenes que se cometieron en el conflicto, para evitar que esos actos y esas atrocidades queden en la impunidad, o sea, que no sean sancionadas,
Creemos, y así se concibió el acuerdo de paz, que solamente la verdad y una justicia, o sea, luchar contra la impunidad, resulta indispensable para que no se pueda volver a repetir esta guerra interna. Entonces, el primer objetivo de la JEP es identificar a los máximos responsables de esas atrocidades, juzgarlos y sancionarlos. Juzgarlos y sancionarlos, pero con la intervención de las víctimas. Juzgarlos y sancionarlos a través de una justicia transicional que les concedería unas sanciones que tienen carácter restaurativo, que se llaman sanciones propias, si ellos dicen toda la verdad y reconocen su responsabilidad. Y si no reconocen responsabilidad o no dicen la verdad, estos máximos responsables, entonces, si son hallados culpables, serán sancionados con penas hasta de 20 años de cárcel. Es entonces la JEP una forma de hacer justicia. Ustedes, niños, niñas y adolescentes, no pueden vivir en una Colombia nueva si esa Colombia nueva olvida todas estas atrocidades que se han cometido. Ustedes, niños y niñas y jóvenes, no van a poder vivir en esa Colombia nueva sin peligro de que esto se vuelva a repetir si no sancionamos a esos responsables con esas penas, pero también con unos procedimientos que buscan reconciliación, porque sin duda alguna, si dicen la verdad y reconocen responsabilidad y así lo aceptan las víctimas y se establece como sanciones unos trabajos y unas obras de contenido reparador para las víctimas, no solamente hacemos justicia, sino que restablecemos los lazos sociales que han sido quebrantados y podemos tener una mejor Colombia. Esta es una justicia especial. No es la justicia a la cual hemos estado acostumbrados hasta ahora. Nos tocó inventar estos mecanismos de justicia para poder lograr que las FARC entregaran sus armas, para poder ponerle fin a ese conflicto con las FARC y al mismo tiempo para que también sancionáramos a los militares que se hubiesen excedido y hubiesen cometido estas atrocidades. También ellos tienen que decir la verdad, reconocer la responsabilidad, restaurar a las víctimas, y si no lo hacen, se exponen pues apenas hasta de 20 años de prisión. Pero la idea central es que es una justicia que busca estabilizar la paz, busca ganar para Colombia la reconciliación, pero eso nos obliga a ver el pasado, a entenderlo, para no repetirlo. Esa es la JEP. Muchas gracias, doctor Cifuentes. Les invitamos también a las personas a que puedan irnos dejando sus comentarios, sus preguntas por el chat. Y va a estar la querida María Andrea pendiente de lo que vaya saliendo allí en el chat, así que nos pueden ir dejando sus comentarios y sus preguntas por este medio. Bueno, doctor Cifuentes, muy chévere lo que usted nos cuenta sobre la JEP, sobre para qué es, esto qué tiene que ver con la vida de la gente en Colombia, que es muchas veces como la desconexión de las instituciones con lo que pasa en los territorios, ¿cierto? En los lugares. Entonces, la siguiente pregunta va un poco como en esta sintonía de la JEP como institución, digamos, de carne y hueso en sus magistrados, en la gente que trabaja allí, cómo se acerca, cómo se aproxima a las realidades territoriales. Entonces, la siguiente pregunta, que son, bueno, varias en una, pero bueno, usted nos acepta esa cuña ahí, es la siguiente. ¿Por qué la JEP abrió un caso sobre la violencia vivida en el norte del Cauca y el sur del Valle? ¿Cuáles son las principales características de este caso y qué ha significado para la JEP trabajar en regiones donde hay población afrocolombiana, indígena, afectada por el conflicto armado? Esa es la pregunta. Muy bien.
Bueno, esa es una pregunta muy pertinente porque estamos hablando con jóvenes del Chocó y del Cauca, del Andén Pacífico, y aún ahora se vive en el Chocó, en el Cauca, en el Pacífico colombiano, una situación de mucha violencia. Se han dado cita actores armados, disidentes, minería ilegal, narcotráfico, y realmente tenemos que acabar con todo eso para poder vivir en paz y para poder gozar nuestro territorio, para abrirlo a un turismo ecológico, para poder hacer investigaciones importantes sobre esa zona tan rica. Es la de las zonas más ricas del mundo, en términos de riqueza biológica, de selva, de agua, de recursos, pero sobre todo la población. Pues bien, ese departamento del Cauca es especialmente representativo del conflicto armado colombiano, porque allí confluyen diferentes actores armados, grupos sociales vulnerables, como pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, y violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas y juzgadas y sancionadas por la JEP. Por un lado, los 12 municipios priorizados del Cauca están ubicados en el norte del departamento, zona estratégica para el desenvolvimiento de economías ilegales, ya que es un corredor de tránsito continuo entre el centro y el suroccidente del país. La importancia geoestratégica del norte del Cauca, junto con la presencia de cultivos de marihuana, coca y amapola en la zona, han motivado la guerra entre diferentes actores armados que se disputan el control territorial. Entre tales actores han estado las desmovilizadas FARC, especialmente el bloque occidental o bloque Alfonso Cano, las AUC, particularmente el Frente Libertadores del Sur, así como los bloques Calima, Farallones y Pacífico, y la Fuerza Pública, especialmente la Tercera División del Ejército. De otra parte, el Cauca es uno de los departamentos con mayor porcentaje de población perteneciente a pueblos étnicos, la cual constituye más del 40% de los habitantes de la entidad territorial, aunque gran parte de los afrocolombianos se encuentran en el Pacífico y de las comunidades indígenas están en la cordillera en el norte del departamento, cohabitan ambos grupos étnicos. Por último, los pueblos indígenas, así como las comunidades afrocolombianas y campesinas, sufrieron gravemente las consecuencias del conflicto. De modo que estas fueron las razones que llevan a que la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los primeros grandes casos que quiso estudiar, fuera este del norte del Cauca y de esos municipios que fueron muy afectados por la violencia. ¿De qué se trata? Se trata también de identificar a los responsables de los más graves crímenes para sancionarlos, porque pues una jurisdicción no es realmente un escenario para aplaudir a los perpetradores de los crímenes. Al contrario, hay que identificarlos y sancionarlos. Y tenemos que saber qué fue lo que pasó, cuál fue el contexto, cómo se llevaron a cabo estos grandes crímenes, cuáles fueron los daños que causaron a las poblaciones, y en este caso a las comunidades afro y las comunidades étnicas, entre otros, para que no se vuelvan a repetir esos actos. Entonces, y esto se está, después de hacer estas investigaciones, también vamos a ir a otros lugares del país, a otros territorios que fueron objeto de muy gravísimos delitos, muertes, masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, confinamientos de la población, cercenamiento de la dignidad humana, para que no se repita. Y también vamos a buscar que los responsables puedan, en cierta medida, restaurar o por lo menos mitigar el daño causado a través de lo que se llaman sanciones propias, o sea, para aquellos que reconocen verdad y asumen responsabilidad. Sanciones propias son tareas y actividades de contenido reparador para estas personas y por ende es muy importante que las familias y las personas que han sido afectadas participen activamente en estos procedimientos dialógicos
de justicia transicional ante la JEP para que nos hagan conocer realmente cuáles son sus historias, sus relatos, sus daños, y también para buscar reconciliación. Es que la idea no es la de perpetuar la enemistad entre los colombianos y las colombianas, sino por el contrario. Los perpetradores, los autores de esos crímenes, tienen que sentir arrepentimiento, tienen que decir su verdad, tienen que asumir una responsabilidad, y al hacerlo, yo creo que se presenta también un tránsito interno de estas personas que durante años estuvieron generando estos daños y desviando su conducta y sus proyectos de vida hacia la criminalidad, así sea política, para que vuelvan a reintegrarse a la sociedad. Y también las víctimas que han sufrido tanto dolor. Piensen ustedes en las víctimas del desaparecimiento forzado, que han sufrido tanto dolor, puedan también tener la forma de pasar su duelo y de volver una vez más a encontrarse a sí mismas. Y esta es la tarea de la justicia especial para la paz. Ahora, no se trata solamente de una respuesta en términos de justicia, en el sentido de que el país va a pasar a la paz haciendo un inventario de atrocidades, de responsables y estableciendo las sanciones. También se necesita un cambio de mentalidad, una apertura del corazón. También se necesita que los gobiernos locales y nacionales vayan a esos espacios territoriales y lleven bienes que son importantes: agua potable, energía, educación, emprendimientos, pero también se requiere que la sociedad viva. No solamente debemos vivir del Estado, sino como sociedad podemos también organizarnos, podemos tener capacidades muy importantes. Y ustedes, los jóvenes, son los llamados precisamente a hacerlo. Entonces la JEP no es todo, la JEP es simplemente una parte, la que tiene que ver con la justicia, pero también otras partes del Estado y de la sociedad tienen que ocuparse del desarrollo, de la reforma rural integral, del medio ambiente, todo lo que trae la paz. Y esto no es un cuento de hadas, sino es una necesidad de una sociedad que tiene el derecho y el deber de vivir en paz. Entonces, por eso fue que se abrió esto en el Valle del Cauca, en el norte del Cauca, y se va a abrir también en otras partes del país. Muchas gracias, doctor Cifuentes. Bueno, entonces, digamos que ahora la idea es que los estudiantes que han preparado las preguntas pues puedan dirigirlas a magistrados y fuentes. Yo les voy a ir dando pues el uso de la palabra. Ojalá nos cuenten un poco cómo se han sentido en este espacio. Y empezamos entonces con la estudiante Diana Jimena Cortés Orobio de la institución educativa Temue. Diana, cuéntanos cómo te sientes al estar aquí en este espacio. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Eduardo Cifuentes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Jimena Cortés Orobio. Tengo 17 años. Pertenezco a la institución educativa Temue y estoy en el grado 11. Y considerando que los municipios de la costa pacífica caucana son territorios históricos más olvidados por el Estado e instituciones en relación a los derechos humanos y construcción de la paz. En tanto, una de las funciones y objetivos principales de la JEP es satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Mi pregunta sería: ¿se están cumpliendo en su totalidad estos objetivos en nuestro territorio y de qué forma se están desarrollando? Muchas gracias. Gracias, querida Diana. Doctor Cifuentes. Bien, precisamente acabé de responder en la pregunta anterior que en su territorio se están adelantando estas investigaciones.
con miras a identificar máximos responsables, imponer las sanciones, pero al mismo tiempo generar un proceso social de reconciliación, porque no se trata únicamente de juzgar y sancionar, sino se trata de conocer, de abrir la ventana hacia la verdad, de buscar que las sanciones que se impongan tengan un sentido de reparación, y también se trata de que el Estado se haga presente en esos territorios que han sido olvidados. De modo que estamos en ese proceso, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Tenemos que primero reunir mucha información, muchos datos, muchas pruebas, muchos testimonios, y es importante fundamentalmente que las víctimas participen y lo hagan de una manera activa. Una de las claves del éxito de la justicia que aplica la JEP es una participación muy activa. Es una oportunidad histórica la que se tiene, y en este caso estamos con ese objetivo en mira. Es una oportunidad histórica la de participar. Ahora, les decía, no es una panacea la JEP. La JEP es solamente una parte de un todo. Ese todo también involucra a otras partes del Estado, pero también fundamentalmente a las propias comunidades. Por eso, estas charlas con ustedes deben ser suficientemente motivadoras, porque estoy seguro que ustedes hablarán con sus padres también, con sus vecinos. Y allí donde se haya abierto un caso por parte de la JEP como este, que se ha abierto en el norte del Cauca y que tiene mucho que ver además con el Pacífico, pues allí en esos municipios debería darse un proceso de una participación de las víctimas que es histórica, para reunir sus testimonios. Pero lo quiero subrayar para no crear falsas expectativas. La paz es un cometido que involucra a toda la sociedad y a todo el Estado, y no únicamente este esfuerzo de la JEP, que está más dirigido a sancionar a los máximos responsables, pero en un contexto en el que se produzca toda la verdad posible, se asuma toda la responsabilidad posible y la sanción sea una sanción restauradora. Y para todos los efectos, verdad, sanción y restauración, con una participación muy activa de las comunidades más directamente afectadas. Si se hace eso, pues este es un paso significativamente muy importante. Pero también lo que va a estabilizar la paz hacia el futuro es que se cumpla en su integridad el acuerdo de paz y las políticas de Estado que están planteadas en el acuerdo de paz, como es una presencia mayor del Estado social de derecho en esos territorios y para esas poblaciones, pero no en un sentido asistencialista, sino en un sentido de transformación. La justicia de la JEP y también el acuerdo de paz tienen una faceta prospectiva, que es esta. No miremos únicamente el pasado, o sí, miremoslo para identificar responsabilidades y para reconciliarnos, pero construyamos el futuro, de suerte que estos pueblos que han sido tan atormentados por la violencia, tan victimizados, no solamente tengan la verdad y tengan la justicia, sino que esa verdad y esa justicia y esa intervención del Estado en esos territorios y poblaciones tenga un sentido prospectivo, un sentido de futuro, que transforme las condiciones. Entonces esperamos que también lleguen programas transformadores, y para esto se requiere apelar a la democracia, a la activa participación de las autoridades, pero a la conciencia de los ciudadanos y de las familias y de los jóvenes. O sea, no todo tenemos que esperarlo del Estado, tenemos que también organizar la acción social, tenemos que buscar una reconciliación y también identificar aquellos programas y cambios que desde el punto de vista socioeconómico permitan que estas sociedades, que estos grupos puedan desplegar un proyecto colectivo significativo para sus vidas.
Muchas gracias, doctor Cifuentes. Bueno, ahora quiero darle la palabra a la estudiante Nicole Nayeli Inestrosa Ramírez de la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán. Nicole, te escuchamos. Nicole. Nicole está. Bueno. Mientras Nicole de pronto resuelve algún inconveniente, vamos a darle entonces la palabra a la estudiante Edith María Grueso Montaño de la institución educativa de la Escuela Normal Superior La Inmaculada. Muy buenas tardes, mi nombre es Edith María Grueso Montaño, estudiante de la institución educativa Escuela Normal Superior del municipio de Guapi, Cauca. Curso el cuarto semestre del programa de formación complementaria, es decir, maestra en formación. Bueno, entiendo que con las diversas vivencias de un conflicto armado largo y sangriento, las principales víctimas son las personas pobres. En ese sentido, no se espera seguir escuchando el concepto de justicia, sino su aplicabilidad y vivencia desde la configuración del bienestar, ya sea individual, familiar, comunitario, social. Esto hace énfasis especialmente en el Pacífico colombiano. Teniendo en cuenta lo anterior y aún con la implementación de la JEP, no se han visto mejoras representativas en los territorios, por lo cual mi pregunta es, ¿cuáles son los programas, proyectos, planes, formas de veeduría y acompañamiento que está colocando en marcha la JEP para que los municipios del Pacífico construyan paces en sus territorios y desde sus territorios? Muchas gracias. Muchas gracias, Edith María. Creo que, bueno, es una pregunta que también está un poco en sintonía con lo dicho anterior, pero el doctor Cifuentes nos precisará sobre esta inquietud. Bueno, muchas gracias, Edith. Realmente hay que entender qué es la JEP y qué no es la JEP. Les decía a ustedes que la JEP es una parte, simplemente la parte de justicia. La parte de justicia respecto del conflicto que ha querido resolverse, no prosiguiendo el conflicto. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, listo. Pues decía, la JEP es simplemente la parte de justicia. Sería muy triste que pasaran los años, pasaran las décadas y en relación con las atrocidades que se cometieron en el conflicto armado interno del país, masacres, desapariciones, torturas, violaciones sexuales, no se dictaran sentencias por los jueces del país señalando qué fue lo que pasó, quién fue el más responsable y sancionando a estas personas. Entonces, lo que hace la JEP es ocupar ese espacio para evitar que eso ocurra. O sea, en relación con un conflicto de cerca de 50 años, que afectó no solamente la zona pacífica del país, sino prácticamente todos los territorios nacionales, pero fue mucho más fuerte y más intenso, sin duda alguna, en el campo, donde el Estado no ha hecho mucha presencia. Y por consiguiente, allí donde la población quedó más expuesta, más indefensa, y quedó librada realmente a la arbitrariedad de actores armados que las controlaron en todo sentido, las explotaron. Entonces, respecto de esas atrocidades del pasado, es muy importante que no haya olvido, sino por el contrario,
que haya verdad, que sepamos quiénes fueron los máximos responsables de esas atrocidades, porque ellos deben responder por estas atrocidades, ya sean antiguos guerrilleros de las FARC o miembros de la fuerza pública o terceros. Tienen que responder y tienen que ser sancionados. Y eso es un presupuesto de la paz hacia el futuro. No solamente dejar las armas, sino también rendirle cuentas al país en lo que tiene que ver con máximos responsables. De modo que la JEP solamente se ocupa de eso. La JEP entonces no es la que abre las carreteras, no es la que lleva el internet a las escuelas, no es la que genera un servicio nacional de aprendizaje, no es tampoco el órgano de justicia en materia laboral o en materia civil. No es un órgano para desarrollar la economía. No es tampoco la JEP una parte del Estado que vaya a crear cambios en la vida de los pueblos distinto, pero eso es muy importante, de dar justicia, de evitar la impunidad, de decir la verdad de lo que pasó y sancionar a los más responsables. Pero también, coetáneamente, al mismo tiempo, le corresponde a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales dar cumplimiento a otros capítulos de ese acuerdo de paz, que no solamente se refieren a la justicia, que repito, ese es el menester propio de la jurisdicción, sino ellos tienen que garantizar una reforma rural integral, tienen que buscar erradicar la droga, tienen que reincorporar a los cultivadores de coca, de marihuana, tienen que buscar que lleguen los derechos económicos, sociales y culturales. Son programas, son proyectos. A través, particularmente en las zonas más afectadas, los llamados proyectos de desarrollo especial, los proyectos PEDET, son fundamentalmente importantes para darle alivio a zonas del país y a poblaciones que fueron muy afectadas en la violencia. Pero eso no es la competencia propia de la JEP. La JEP, repito, es un órgano de justicia. Vale, muchas gracias y muy importante estas claridades que nos da el doctor Cifuentes acerca de, digamos, lo que realmente puede o no puede hacer la JEP y que está, digamos, vinculada sobre todo al derecho y al acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado, y que esas otras necesidades que tienen los territorios que históricamente han estado invisibilizados también pues obedecen sobre todo a lo que él decía, ¿no? El tema de la política pública, el tema de los PEDET, entre otras cosas. Bueno, vamos a ver si nuestra querida Nicole Inestrosa ya pudo resolver el problema que tuvo de conexión. Nicole, ¿me escuchas? Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes, querida Nicole. Cuéntanos. Buenas tardes para tu todos. Pregunta, ¿de qué escuela nos acompañas? Buenas tardes, mi nombre es Nicole Nayeli Inestrosa Ramírez, de la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán de Quibdó. Y el día de hoy mi pregunta para plasmarles es que ¿cuál es el grado de efectividad de las estrategias que utiliza la JEP para la búsqueda y esclarecimiento de la verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Nicole. Muy interesante esta pregunta, doctor Cifuentes. Bien. Para que nos cuente. Bueno, una pregunta muy interesante y muy difícil de responder. ¿Cuál es el grado de efectividad de las estrategias? Pues primero, ¿cuál es la estrategia? Y hay que ver cuál es el grado de efectividad, ¿cierto? Entonces, la estrategia es sancionar a los máximos responsables. O sea, en 50 años del conflicto armado interno se han producido miles de delitos.
que han afectado a miles de víctimas. Entonces, una jurisdicción como la JEP, en sus 15 años de vida, va a tener solamente 15 años de vida y 5 de reposición, si es necesario, no puede juzgar cada uno de esos miles de delitos. Sería imposible, se demoraría miles de años. Entonces, la JEP tiene que tener una estrategia. Y la estrategia ha sido esa. Vamos a definir cuáles fueron esos aparatos organizados de poder, esas estructuras que pusieron en práctica estos delitos que son delitos masivos. Y vamos a identificar y a responsabilizar a los máximos responsables. Esa es la estrategia. A los máximos responsables. Ahora, todos los que llegan a la JEP tienen que decir la verdad, pero los máximos responsables en particular. Si no dicen la verdad, serán sancionados hasta 20 años de prisión, con penas privativas de la libertad. Si dicen la verdad y asumen la responsabilidad, las penas son distintas, pero tendrán penas también. Esa es la estrategia. Ahora, para poder cumplir esa estrategia, entonces, lo que hace la JEP es priorizar lo que se llaman grandes macrocasos. Por ejemplo, la JEP ha priorizado el delito de secuestro y recientemente declaró que se habían producido más de 21.000 secuestros por parte de las FARC y señaló quiénes eran los responsables y qué otros delitos conexos se habían ejecutado y se habían cometido por parte de los máximos responsables de las FARC. Y los ha llamado a rendir cuentas, les ha hecho lo que se llama imputación, que es como decirles, de acuerdo con las pruebas que nosotros hemos acopiado, los datos que tenemos, los testimonios, los que nos han dicho las víctimas, lo que ustedes mismos han confesado a través de muchas declaraciones, hemos encontrado que el antiguo secretariado de las FARC era responsable de una política de secuestro que se plasmó en delitos de lesa humanidad y en crímenes de guerra, y esas personas son imputadas y ellas tienen que o aceptar responsabilidad y asumir la verdad, o podrían eventualmente entonces ya ser procesadas y en este caso, si son halladas culpables, recibir sanciones hasta de 20 años. De modo que esa es la estrategia: abrir macrocasos, buscar máximos responsables, formular las imputaciones, o sea, las acusaciones correspondientes, y también, así como se hizo en secuestro, se ha hecho en lo que en Colombia se conoce como falsos positivos, que son asesinatos y desapariciones forzadas de personas inocentes que se las hace pasar como si se tratara de guerrilleros que fueron dados de baja en combate cuando no fue así. De modo que también allí en ese caso, la JEP ha dicho que en los casos, un inventario provisional de casos pueden ser 6.412 ejecuciones extrajudiciales, como se denominan en un lenguaje técnico, y ya ha comenzado a investigar lo que ha pasado en varias unidades militares y ya ha hecho imputaciones. Esas imputaciones llevan también a que los militares imputados tengan que aceptar la responsabilidad o se enfrenten naturalmente a un proceso que los puede llevar a sanciones hasta de 20 años si son hallados responsables de esos gravísimos delitos. De esa manera, también se van a abrir otros macrocasos del futuro hasta completar el universo de las más graves afectaciones a los derechos humanos, de las más graves violaciones, para poder también identificar siempre a los mayores responsables, aplicarles estas sanciones. Pero al hacer todo eso, llamar a las víctimas, hacer que las víctimas participen, que también compartan sus propias historias, sus propias visiones, sus propios relatos, y buscar que la verdad aflore y la responsabilidad sea asumida. Esos dos pasos, asumir la verdad y la responsabilidad, sería un paso gigantesco en Colombia porque nos aproxima realmente a la paz y sobre todo le pone fin a la impunidad. Entonces,
¿Qué tan efectiva es esa estrategia? Ha sido efectiva, está apenas comenzando porque apenas después de 2 años y medio nos ha tocado enorme trabajo buscar todos los datos, recibir todos los expedientes de la justicia ordinaria, recibir las versiones de los presuntos perpetradores de estos crímenes, lo que dicen las víctimas, y este es el trabajo de todos los días de la Jurisdicción Especial para la Paz durante varios años, hasta que al final logremos entonces ya completar el universo de los más graves delitos, de los más graves patrones de criminalidad, de establecer cuáles fueron esos grandes aparatos de poder, ya sea en la guerrilla, ya sea en la fuerza pública o de los terceros, que en un momento dado desataron esta violencia infernal, masiva, de sistema, y acabaron con la paz de Colombia, con la dignidad de los colombianos, hasta el punto de que en este momento lo que se propone la JEP y el Acuerdo de Paz es: tracemos ya esta línea, investiguemos este pasado, sancionemos a los más responsables, a los mayormente responsables, y entonces hacia el futuro podamos vivir en paz. Y repito, las otras partes del acuerdo de paz que deben ser exigidas por sus comunidades, por sus líderes, por sus familias, por las escuelas, por ustedes mismos, es exigir una presencia del Estado Social de Derecho para que no vuelva a dejar inerme a la población y vulnerable a la población y esos territorios tan bellos y extensos de Colombia sin protección del Estado, no solamente de la fuerza pública. O sea, tiene que llegar allí el Estado social, o sea, el Estado juez, el Estado hospital, el Estado escuela, el Estado vías, el Estado empresas, pero también no todo llega del Estado. Es importante que también la iniciativa comunitaria individual igualmente pueda ser estimulada y sea la sociedad misma la que progrese por ella misma. Muchas gracias, doctor Cifuentes. Hola, bueno, buenas tardes. Qué pena. Vamos a darle la palabra a la estudiante Ruby Bejarano Hernández de la institución educativa Manuel Cañizales. Ruby. Bueno, sí, aquí estoy. Primero que todo, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Ruby Bejarano Hernández. Soy estudiante de 11 grado de la Institución Educativa Normal Superior Manuel Cañizales. Doctor Cifuentes, mi pregunta es la siguiente. Haciendo énfasis en la desigualdad que vive nuestro país, ¿qué estrategias o avances tiene la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, para dar garantía a la no repetición de los hechos, acontecimientos y experiencias vividas en torno a la violencia por parte de las víctimas, y que a su vez se les garantice un mejor presente y futuro a los descendientes de los mismos? Muchas gracias. Gracias, querida Ruby, por tu pregunta. Doctor Cifuentes. Bueno, la desigualdad, la lucha contra la desigualdad, contra la inequidad, contra la discriminación, es la lucha que está inscrita en la Constitución Política como una obligación de la sociedad y del Estado colombiano hacia el futuro. O sea, debemos buscar una sociedad más incluyente, una sociedad más igualitaria. La JEP, ¿cuál es el aporte de la JEP? También repito, la JEP es una partecita, no es el todo. Esa partecita del Estado que se llama JEP quiere ahora hacer justicia. Justicia transicional, justicia penal. O sea, cuando se sanciona al máximo responsable de estos graves crímenes, ¿ustedes creen a quién se está sancionando? Se está sancionando a un sujeto, a un individuo, a un grupo de personas
que tenían mucho poder y que a través de las armas habían sojuzgado a otros y habían afectado la vida, la dignidad de las demás personas. Cuando no estamos en el plano de un mismo poder, estamos en una asimetría. Arriba unos, abajo otros. Ellos tenían los fusiles y con los fusiles sometían a las personas. Eran entonces los actores armados, violentos, que cometen crímenes, están en una situación de asimetría y están generando un escenario de desigualdad. Yo civil, yo madre de familia, yo comunidad afectada, yo indígena, yo mujer, yo niña, yo negra, ellos con fusiles me despojan de mis bienes, me obligan a desplazarme, me quitan mis pertenencias, matan a mis padres, hieren a mis hermanos, reclutan a mis hermanos o hermanas, violan. ¿Eso qué es? ¿Eso no es desigualdad total? Arbitrariedad. De modo que buscar justicia es también buscar la igualdad, porque ante esta arbitrariedad cometida, la única respuesta civilizada, recta que procede es conocer la verdad, imponer la justicia y buscar la reparación después de esto. O sea, una guerra es eso, una desigualdad en virtud de la cual unos violentos someten a los otros y los colocan en un plano inferior. Entonces la justicia de la JEP nos libera de eso e indica eso no puede volver a suceder más. Pero al mismo tiempo, dado que aún esas afectaciones tan graves de la guerra fueron mayormente graves porque muchas de estas afectaron mucho más a ciertos pueblos. Los pueblos afrocolombianos fueron más afectados que otros pueblos. Los pueblos indígenas fueron más afectados que otros. Los niños y las niñas fueron muy afectados, los ancianos también. En consecuencia, el campo fue más afectado que la ciudad. Los municipios pequeños fueron más afectados que las grandes urbes. O sea, hubo un impacto diferencial, mayor. De todo eso tomamos nota en la JEP. La JEP es entonces también, por la vía de la justicia, un mecanismo poderoso para poder plantear en términos jurídicos, inmateriales e históricos, la igualdad que siempre debe existir en este país. Y también para condenar esa desigualdad que ocurrió en el pasado. Desde que alguien toma un fusil y somete a otro que no tiene el fusil, está generando una desigualdad. La fuerza arbitraria es también desigualdad, pero ellos, los guerreros, se aprovecharon también de comunidades en situación de enorme debilidad histórica, de vulnerabilidad histórica. Y ahora la idea del acuerdo de paz, no solamente a través de la JEP, sino del gobierno, departamentos y municipios y sociedad, es buscar la inclusión. Entonces, ustedes son ciudadanas y ciudadanos que deben exigir la inclusión, la igualdad. Esto no debe ser un acto de conmiseración, un acto de caridad del Estado colombiano. Es un derecho. Así es, doctor Cifuentes. Entonces, precisamente creo que por estos territorios estar en estas condiciones, tener la posibilidad de estar en este tipo de escenarios, en este tipo de espacios, es también la invitación a la gente a contar aquí precisamente lo que está pasando, lo que están viviendo, sus realidades, las complejidades que eso es, y en parte sabemos que, bueno, que la JEP no puede resolver los problemas estructurales de este país, pero como usted decía, es un derecho que tiene la ciudadanía, es un derecho que tiene la gente de seguir peleando y de seguir reclamando que haya más igualdad. Bueno, ha habido muchísimas preguntas en el chat.
nuestra amiga María Andrea de la JEP ha ido haciendo una compilación de estas preguntas, entonces le voy a dar paso a María Andrea para que nos cuente estas preguntas que han salido, estas inquietudes que han salido en el chat. Perfecto, muchas gracias, querida Esther. Pues bueno, buenas tardes a todos y todas. Doctor Cifuentes, pues quiero contarle que el chat ha estado a reventar de preguntas y esto muestra un gran interés por conocer la JEP y queremos agradecerles a todos y todas los que han planteado estas preguntas. Por el tiempo que tenemos no alcanzamos a plantearlas todas, así que teniendo presente que el doctor Cifuentes ya ha contestado algunas, ha reiterado varios mensajes, lo que voy a hacer es plantear las preguntas más recurrentes, pero también aquellas que quizás todavía no se han tocado. Entonces voy a arrancar por estas, doctor Cifuentes. Nos preguntan, ¿por qué es tan corto el tiempo de condena dada la magnitud de los crímenes cometidos? Asociada con en qué se diferencia la JEP de la justicia ordinaria, cuáles son las sanciones que impone y quién garantiza que se cumplan. Muy bien. La pregunta es excelente. Las sanciones, o sea, la consecuencia que a través de la JEP el Estado señala para una grave atrocidad como son las que conoce la Jurisdicción Especial para la Paz, son primero privativas de la libertad, o sea, 20 años de sanción privativa de la libertad, esto es en una cárcel, en un centro penitenciario, al máximo responsable que haya cometido graves delitos en el conflicto armado interno del país antes del 1 de diciembre de 2016. Es una sanción de carácter retributivo. Usted se le dice al máximo responsable, cometió un delito grave y tiene usted una sanción de cárcel de 20 años de prisión si es hallado culpable. Pero si ese perpetrador reconoce su responsabilidad desde el principio, sin necesidad de juicio, sino si se arrepiente y tiene la capacidad y tiene el coraje y tiene el valor de reconocer ante las víctimas, ante las personas a las que les hizo daño, ante madres, hermanos o familiares de las personas que desapareció, ante poblaciones que desplazó, ante personas, en fin, que fueron dañadas y lesionadas en sus bienes jurídicos y en su dignidad humana, si reconoce la verdad de lo que hizo y toda la verdad de lo que hizo, y de manera detallada y exhaustiva, y asume toda la responsabilidad y está dispuesto a reparar a las víctimas a través de actividades, de trabajos, de obras que las víctimas consideren adecuado para por lo menos ver mitigado su dolor y su daño y demás, entonces se imponen sanciones de verdad. ¿En qué consisten esas sanciones? Para el máximo responsable debe estar en un lugar de la geografía nacional muy pequeño, de muy pocas hectáreas, de un tamaño, de una vereda del país. Allí debe estar durante 5 a 8 años. Entonces, esta parte de la sanción, llamada sanción propia, es también retributiva. Dado que hizo ese daño, hizo mal, no va a poder tener libertad de locomoción, de residencia, de movilización, sino en una zona muy restringida, para que desde allí, al estar insertado en una actividad, en un proyecto de contenido reparador, durante los 8 años trabaje para las víctimas. Son obras colectivas de contenido reparador. O sea, en lugar de estar pudriéndose en una cárcel solo, esa persona, en una celda, está frente a las víctimas, trabajando por ellas. Se considera entonces
que esta es una sanción, la llamada sanción propia o restaurativa, que tiene un elemento retributivo en el sentido de que se restringe su libertad. No es cárcel, pero está restringido. Y de otra parte, un elemento reparador que es muy importante, de 5 a 8 años. Eso fue lo que estableció el legislador colombiano. Eso no es que la JEP lo haya señalado, sino la JEP es un juez que tiene que aplicar las sanciones que están establecidas en las normas. Si eso le sirve al país, si eso permite superar estos momentos de crisis, si esto nos permite a nosotros ya dejar ese pasado, recuperarlo sí, pero en términos positivos, en términos de conocer la verdad de lo que pasó, buscar justicia, buscar la reparación y evitar que se repita hacia el futuro. Si esto lo hacemos, creo que damos un paso muy importante. Muchísimas gracias por esa respuesta, doctor Cifuentes. Creo que responde varias de las otras inquietudes gruesas sobre por qué la JEP es importante para las víctimas y cómo respalda la JEP a las víctimas. Quizás hay otras relacionadas con quienes participan en la JEP y el proceso para entrar a la JEP. Hay una pregunta sobre por qué acoge a terceros civiles y a miembros de la fuerza pública y qué papel cumplen los excombatientes y las FARC en particular en la reparación. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros en Colombia la justicia ordinaria, que es la que ustedes conocen, la justicia penal ordinaria, y el acuerdo de paz creó la justicia transicional. La JEP es la justicia transicional, que es el órgano de la justicia que efectivamente va a investigar, va a juzgar y va a sancionar a los máximos responsables. Entonces, ¿quiénes son los que obligatoriamente solamente pueden ser investigados, juzgados y sancionados por la JEP de manera exclusiva? Aquellos que han cometido graves delitos en el conflicto armado interno antes del 1 de diciembre de 2016. O sea, hay un factor temporal de competencia, delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016. Un factor material son delitos graves que están relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado interno de Colombia o que se cometieron con ocasión del conflicto. Eso es lo que se llama factor material de competencia, temporal y material. ¿Y quiénes son ellos? Son los exguerrilleros de las FARC, obligatoriamente deben ser juzgados por la JEP. Los militares, obligatoriamente juzgados por la JEP, porque son los combatientes realmente del conflicto armado interno. Y también los terceros que hayan colaborado o participado directa o indirectamente en el conflicto armado interno, ya sea apoyando a los militares, si los militares han cometido los delitos, ya sea apoyando a los guerrilleros de las FARC, o sea, son los terceros. Esos son los que realmente también participan. Y también, dejaba por fuera otros funcionarios o agentes del Estado que no pertenecían a la fuerza pública, pero que cometieron graves delitos asociados o vinculados al conflicto armado interno. Esos son los sujetos a los cuales se aplica la justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchísimas gracias, doctor Cifuentes. Pues yo creo que ya por temas de tiempo hay muchas más preguntas, pero creo que le voy a dar paso a Esther para que podamos ya ir cerrando el conversatorio. Muchas gracias, querida María Andrea. Bueno, entonces sí, por temas de tiempo, voy a pedirle a Jessica Naomi Santos de la Institución Educativa Santo Domingo Guzmán que nos ayude a cerrar este espacio. Jessica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Naomi Santos Palacios de la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán y pues soy de Quito. Esta charla me interesa mucho y agradezco de parte de mi institución por habernos tenido en cuenta para un tema como este tan importante para nosotros los jóvenes, ya que somos el futuro del país. Y pues me parece bien lo que
la función que tiene la JEP, ya que no nos tienen, pues sirve de mucho para nosotros los jóvenes y para las, más que todo para las personas que han pasado ya por estos conflictos. Y pues es importante saber de este tema, ya que, como ya lo había dicho, nosotros los jóvenes somos el futuro del país y el que no sepa su historia está condenado a repetirla. Y es muy cierto, ya que si nosotros nos informamos más sobre estos temas tan importantes de nuestro país y de las cosas que ya han pasado, nosotros no nos quedamos mediocres ya para cuando seamos unos ciudadanos, afrontar de la mejor manera estas situaciones. Gracias. Gracias. Gracias, querida Jessy. Muchas gracias. Doctor Cifuentes, queremos que se despida de este espacio. Bueno, les agradezco muchísimo a quienes han estado frente a este espacio, a usted, a la Fundación, al secretario de Educación, doctor Córdoba, a profesores, a las profesoras y particularmente a los jóvenes y a las jóvenes que han participado. Realmente esto nos está uniendo a la JEP con la juventud. Esto está uniendo a la JEP, que nos ocupamos del pasado, con la juventud que está en el presente y que va a estar en el futuro de Colombia. Ustedes son constructores de paz y ustedes desde ahora pueden ejercer esa ciudadanía activa en sus familias, en la escuela, en las calles, con alegría, con vigor. Gracias a Dios tenemos un acuerdo de paz. Gracias a la JEP podemos aspirar a tener verdad, justicia, reparación y no repetición. Y es que cuando ustedes son víctimas de una violación grave, ¿qué esperan? Si no verdad. ¿Qué esperan si no justicia? ¿Qué esperan si no repetición y reparación efectiva? Y eso es lo que hace la JEP respecto de delitos de este conflicto armado interno que queremos sepultar para siempre, para poder vivir en esas zonas tan bellas del país, con estas comunidades históricas donde ustedes pueden ser felices y pueden trabajar por su propio futuro y por el futuro de la comunidad. Muchas gracias. Me he sentido muy feliz de hablar con ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor Cifuentes.